Bienvenidos a una nueva edición de El Cuarto Verde, el podcast de WeGolf, donde buscamos generar charlas acerca del deporte que tanto amamos. Y en el caso del día de hoy, vamos a hacer un recorrido por campos de Argentina, vamos a armar nuestro top 10 y a conocer un poco más qué tipos de canchas hay en los distintos puntos del país. Para eso tenemos con nosotros a dos amigos de la casa, dos que pertenecen a la casa. Por un lado está Nicolás Iorio, presidente y fundador de WeGolf. Así que gracias, Nico, por estar acá. Gracias, Cheche. Tu socio, puedes decir también. Puedo decir mi socio. Y a Marcos Klepetar, que también pertenece al staff de WeGolf y que además es el creador de la cuenta Al Golf Review, que tiene ¿cuánto tiempo, Marc? Tiene 7 años ya. Para romper el hielo y como todos los capítulos hacemos 7 al 1, que siempre decimos no es lo más agradable, pero acá nos sirve para hacer 7 preguntas cortas y conocerlos un poco más como golfistas. Arranco por vos, Nico. ¿Hace cuántos años que jugás al golf? 27. ¿Tenés un primer recuerdo con el golf? Sí, salíamos en la cancha de Par 3 de San Diego, nos escapábamos cuando preparábamos las materias del principio de la facultad con los palos robados de los papás de mi amigo. Clepe, ¿hace cuánto jugás al golf? Arranqué a los 7 años, a los 17 dejé y volví a los 31, 32. ¿Y un primer recuerdo? Con mi viejo llevándome a jugar o dejándome en la cancha de chicos de jockey en ese momento y mi vieja por ahí llevándome a una clase de golf, algo así. ¿Handicap actual y mejor handicap que han tenido? Hoy tengo 6,6 y hace 2 meses tenía 6,2, que fue lo más bajo que tuve. Yo quedo muy expuesto acá. 13.5 ahora y lo más bajo 12, creo. Hay preguntas que te dejan más expuesto todavía. ¿Modalidad de juego preferida? A mí me gusta todo lo que sea match y el scramble es mi favorita. Match y fourball. Última tarjeta y la mejor que hayan hecho. No hace falta que hayas presentado. 81, ponele, y lo mejor 73. ¿Dónde? 73 en San Patricio, 81 creo que en Newman. El 73, la mejor, esa es la que uno no se olvida. La última 86 en Pilar el domingo y mejor 79 en Villanueva. ¿Cuánto hiciste en el último yo pasé 79 de esa vuelta? No, la verdad no lo iba ni pensando. Venía en otra sintonía y me di cuenta al final cuando terminé. Increíble. Sí. Si pudieran definir el golf en una palabra. Para mí es felicidad. Para mí pasión. ¿Un destino de golf? Muchos. Uno. Oh, qué difícil. Yo te diría Australia. Escocia. Me gusta cómo la tiró por afuera de la calle que vuelva a Australia. ¿Un campo de golf para el resto de tu vida? Pasatiempo, ninguna duda. Que conozca jockey, que quiera conocer Cypress. Bueno, hecha el 7 al 1, nos podemos meter ahora en lo que es el tema que nos trae acá, que es hablar de canchas de Argentina, un poco para repasar y para que sepamos de lo que estamos hablando. Argentina tiene 330 canchas de golf, es el país con más canchas de toda Latinoamérica. Hay al menos un campo de golf en cada una de las provincias y es muchas veces reconocido por IACTO, que es un ente internacional de turismo de golf, como uno de los mejores destinos de Latinoamérica. Hecha esa presentación, ¿qué es lo que creen que lo hace tan especial al golf en nuestro país? Creo que es una sumatoria de cosas. Creo que es cultura, tradición, la historia a lo largo de los años y creo que mucho de lo que vino de Escocia o de las Islas Británicas con el desarrollo del golf en Argentina, básicamente por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el tema del ferrocarril más que nada. Coincido mucho con Clepe, como bien sabés, trabajamos hace mucho con esto. Cuando nos hacen esta pregunta siempre trato de explicar que de alguna manera somos la colonia inglesa que no fue. O sea, si bien manejamos por la izquierda, todo lo demás, rugby, fútbol, tenis, polo, golf, somos dentro de toda una potencia. Entonces creo que nuestro abierto, el octavo más viejo del mundo. Séptimo, si no me equivoco. Séptimo, perdón. Nuestra federación creo que es la número 17 o 18 del mundo. O sea, teníamos que ser por ahí una colonia inglesa y no lo fuimos, pero todo eso quedó. De hecho, la cantidad de buenas canchas que están con la estación del tren en la puerta. Exactamente. Exactamente.
San Andrés, Hurlingham, así por nombrar alguna que se me... San Martín. Los ingleses desembarcaron acá con el proyecto del ferrocarril, como bien decía Clepe, y bueno, nada, armaron sus deportes alrededor de las estaciones de ferrocarril. Sí, a veces parece increíble la cantidad de lugares, ya nos vamos a ir metiendo en distintos puntos de Argentina, pero la variedad de lugares, uno va a la costa y eso no pasa en tantos países, en los distintos puntos geográficos de Argentina donde tenés canchas de golf. Bueno, un poco creo que eso se da por la extensión geográfica de Argentina. Al tener tantos kilómetros de punta a punta, se presta un poco más a que hayan canchas en lugares por ahí un poco más recónditos o lugares donde por ahí en general no habría una cancha de golf, pero hay mucho pueblo, ciudad de 10.000, 20.000 habitantes que para no tener que trasladarse 5 horas en auto, hicieron su propia cancha de golf, de 9 hoyos, 18, lo que fuere, pero así empezó a proliferar un poco por Argentina. Nico, vos viajaste mucho, conocés muchos destinos. Si tuvieras que poner o ubicar a Argentina en la escena mundial, ¿cómo lo ubicarías? Argentina como país, en términos turísticos, es lo que se llama un destino exótico. O sea, es un país de una extensión terrible, muy pocos habitantes, que tiene los 4 climas, que ocupa prácticamente, cuando lo ves en el mapa, junto con Brasil, es como, al menos en longitud, casi medio continente. Entonces, siempre fue un país raro, o sea, un país del que por ahí no conoces nada, pero que tuviste a Maradona, tuviste a Messi, tuviste un Papa. Entonces es como que, en ese sentido, es un país medio raro. Y en términos de golf, somos quizás, dentro de lo que sería la categoría destino exótico, lejos el país más golfista. O sea, hablábamos recién del 7º Open, pero los 6 que nos anteceden son Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, India, Estados Canadá. Unidos. O sea, países donde tiene sentido. Argentina es como que a priori no tiene tanto sentido. Y sin embargo está ahí. ¿Y qué sensación se lleva sobre todo el extranjero cuando viene a Argentina? Yo creo que mucho extranjero no se imagina ni qué se va a encontrar. Vamos a ir por ese, que es el que más se sorprende. Se encuentra sobre todo por los lugares donde se mueve, principalmente por ahí Buenos Aires, Recoleta, ir a la Patagonia, lugares de Córdoba, Ushuaia. Es como muy Europa. O sea, es muy Europa en sus ciudades y muy Europa en sus paisajes también. Entonces, en ese sentido, se sorprende mucho con la cultura de la gente, la música, la comida, hasta visualmente, como las personas, es como muy europeo todo. Me acuerdo cuando hablamos de esto, hace mucho tiempo, que había venido a jugar, llevamos a jugar gente, y esta gente que había ido a jugar el Jockey, una cancha de Mackenzie, que ya nos vamos a meter en todo ese tema, nos hacen el cuento de que llegaron al hotel y cuando entraron al ascensor con los palos de golf, se sorprendieron otros que dijeron, ¿hay golf en Argentina? Y ellos me dicen, no puedo creer que me estaban preguntando eso, y le dijimos que veníamos de jugar de Mackenzie, y la charla que se dio en ese momento, pero unos que estaban totalmente incrédulos de que acá hubiera golf, ni siquiera, y estos que venían de jugar una cancha del mismo diseñador de Augusta. Claro, esto de que queda tan lejos en el mapa y de que como que no se sabe nada de Argentina, hace que cuando vienen se sorprenden mucho. Y lo otro que tenemos, que es también bastante impresionante, que creo que lo mencionaban antes vos, Clepe, por la extensión, la variedad. Porque vos me imagino no, yo lo sé, depende de los países, tenés determinados campos de golf. Y en Argentina te encontrás Parkland, links, canchas en el medio de la montaña. Siguiendo un poco lo que decía Nico, me parece que lo que más sorprende al extranjero es la heterogeneidad que hay en Argentina. Esa variedad que te da un poco la geografía, la topografía y el tener los climas, los diferentes climas. Entonces, una cancha puedes encontrar en Río Grande o en Ushuaia, hasta por ahí una en Salta o en Jujuy, donde es muy distinto el paisaje, el entorno y el contexto en sí mismo. Entonces, la gente, por un lado, y por otro lado, lo que es el entorno paisajístico, creo que le da esa variedad y creo que es lo que más sorprende a alguien que pueda venir de afuera. Si tuvieras que decir, Clepe, el estilo que representa la cancha de golf en Argentina. A ver, creo que es un tema que charlamos bastante y creo que ha ido cambiando, sobre todo en los últimos años, te diría en los últimos 20, 30 años cambió mucho en Argentina. Creo que lo más representativo es una cancha de estilo inglés, claramente, que es una cancha por ahí, en general, para que se entienda, una cancha con mucho árbol, con árbol de muchos años, que los fairways en general están limitados o definidos con esos árboles, con greens que en general suelen ser de formas más geométricas y no algo más de como se ve hoy en la modernidad, y con greens que tienen una tendencia a estar defendidos siempre por 1 o 2 bunkers, en general sobre el frente, y con una caída o una pendiente principal.
Si le preguntas a ChatGPT cómo es la definición, Bueno, no sé si te lo hace mejor eso que te yo. iba a decir, Clepe, además de ser el dueño de Golf Review, es un fanático, es arquitecto recibido y fanático del diseño de golf. Así que de hobby lee libros y sabe bastante de lo que está hablando. Y ya que lo mencionamos, ahora sí, contanos, Clepi, después volvemos a seguir haciendo el recorrido por el tipo de canchas que tenemos en Argentina. ¿Qué es Al Golf Review y cómo nació? Me voy un poco para atrás. Cuando tenía 17 años, tenía que definir un poco qué iba a estudiar en la facultad. En ese momento lo que más me atraía era el diseño de canchas de golf o la arquitectura de golf en realidad, porque jugaba al golf, pero más allá de practicarlo y que me divirtiese, me atraía mucho estar en una cancha de golf y ver el entorno y ver qué le haría un hoyo, qué modificaría o qué cosas prefería un hoyo sobre otro. Dejé el golf cuando arranqué la facultad, pues estudiaba los sábados, con lo cual era muy complicado. Pero cuando retomé, sacaba fotos de diferentes canchas que iba a jugar. Como no era socio de ningún club, jugaba en lugares distintos. Sacaba fotos y un amigo me dijo, ¿qué haces con eso? Yo, no, nada, me queda para mí. ¿Es un recuerdo o es simplemente tenerlo yo? Y me dijo, haz algo con eso, compartilo. Y surgió un poco de ahí, de forma muy orgánica y muy natural, de decir, bueno, subo unas fotos de unas canchas que me gusten. Y me dijo, haz un comentario, publica qué te parece, qué opinas de la cancha. Y empecé a hacer eso. Y empecé a recorrer canchas, empecé a hacerlo y empezó a crecer orgánicamente, naturalmente. Y así fue creciendo hasta el día de hoy, que nada, me divierte. La verdad que, más allá de conocer las canchas, conocer personas de cada uno de esos clubes. Y la verdad que los contactos que generás a través de eso me parece lo más interesante. Y además, esto como decís vos, de que no solo es en la zona del AMBA, sino que lo haces por todo el país. Sí, por todo el país. ¿Tenés alguna primer cancha? Porque después vamos a hablar de cuáles son las que más les gustan y me gusta meterme ahí en esto de hacer, si es que se puede, un top 10. Pero alguna primer cancha que te enamoró, que dijiste, uy, esto me... El Jockey. Mi viejo socio, crecí jugando ahí y estar en una cancha de Mackenzie que obviamente en ese momento uno no lo percibe o no lo entiende, pero después te empezás a dar cuenta de ciertas sutilezas que en otras canchas no ves y ciertos detalles que ahí entendés la genialidad por ahí de Mackenzie. ¿Tenés el recuerdo de la primera vez que conectaste con el jockey, que fuiste, que por eras chiquito, pero una vez que dijiste, uy, estoy acá, o la primera vez que la conociste por ahí, ¿lo tenés? No, pero creo que el jockey, lo primero que entra es por los ojos el clubhouse. Cuando entras a Rotonda desde la calle Márquez, entender esa, siendo chico sobre todo, la magnitud de ese clubhouse, que no está en todos lados, y sobre todo el estilo que tiene, empezás a entender o a percibir por lo menos que hay algo distinto ahí. A mí te hago esa pregunta y me acuerdo, yo cuando era chico, a mí la cancha, después ya lo vamos a hablar, pero lo que más me gusta es Playa Grande y después abrimos el debate, pero me acuerdo cuando fui con mi viejo la primera vez y tengo ese primer recuerdo y me acuerdo que mi viejo llegó y me hablaba del lugar, de lo que era, y en un momento dice, ¿qué te parece? Y estábamos en el vestuario todavía y le digo, mira viejo, todavía estoy en el vestuario, pero él me trataba de transmitir toda su emoción de lo que le generaba y bueno, y ese es el primer recuerdo que tengo, en estar en el vestuario de Playa Grande con mi viejo y después sí pararme en el Tier 1 y decir, no puedo creer que desde acá estoy viendo todo, pero bueno, por eso te lo preguntaba. Vos, Nico, ¿tenés así una primer cancha que hayas sentido ese encantamiento? La verdad que no me viene hacia la mente algo así tan movilizante en una cancha. Me quedé por ahí enganchado con la pregunta que le hiciste a Clepe de la cancha que por ahí resumiría el golf de Argentina. Y lo hablábamos antes, yo creo que para mí no sale de San Andrés, de Hurlingham. O sea, creo que el golf es lo que es en la Argentina porque esos pioneros escoceses lo trajeron acá. Y a partir de ahí armaron un golf que si vos me decís, ¿cómo es el golf en Argentina? Bueno, el golf en Argentina es caminando, es con árboles, es en un terreno predominantemente plano. Es un golf en el que se juega mucho alrededor del green, alrededor de los bunkers, approach y putt. Entonces creo que más allá de que, como bien decía Clepe, el desarrollo del deporte se mantuvo en el tiempo y vos tenés las canchas de principio de siglo y después tenés como toda la camada que vino a mediados de siglo y después tenés lo que pasó en los últimos años, como que vos fíjate que tenés cerca de 10 campos con autitos de los 330. Entonces claramente el golf en la Argentina es un golf caminando. Entonces yo creo que esos campos de alguna manera son los que más ligados quedaron a lo que nos identifica como golfistas. Y creo que también hay un tema sociocultural de Argentina que tiene que ver mucho con la cultura que tenemos acá de juntarnos y de
disfrutar del hoyo 19 y que sea un evento social y no solamente jugar al golf, sino compartir con otras personas, que suele pasar también en Islas Británicas, que es más allá del golf, hay mucho más alrededor de eso. Nos metemos en otro capítulo que es los diseñadores y los que tenemos acá. A veces no dimensionamos la calidad de diseñadores de cancha, sobre todo vos por ahí, Clepe, que sos un estudioso, además de golfista, del tema de Mackenzie, Nicklaus, Weiskopf, Norman y varios otros que por ahí podemos repasar y que han hecho canchas por todo el país. A ver, si nos vamos un poco para atrás, Mackenzie sin duda lo principal. También Luther Kuntz, que fue como su discípulo, que hizo muchas canchas reconocidas. Olivos Argentino, Náutico San Isidro, Sierra de la Ventana, Sierra de los Padres, muchas buenas canchas. Juan Dentone, que hizo Playa Grande, San Isidro, La Cumbre. Y La Cumbre. Y más, viéndonos un poco más para este lado, sí hay mucha variedad y la verdad que te diría de los mejores diseñadores de la escena contemporánea, que son Robert Trent Jones Jr. con Termas de Río Hondo, Bob Cup con Estancia Cafayate, ayúdame Nico. Jack Nicklaus con sus 4 o 5 campos que tiene acá. 5, sí. Greg Norman con el Desafío. Tom Weiskopf con El Terrón. Robert Von Hage con Buenos Aires. Bueno, hay mucha variedad y esa variedad también aporta un poco a este tema de que hablamos antes de tener un poco de todo en Argentina. Uy, de todos los que nombraron les quiero preguntar de todo. Vamos a tratar de ir repasándolo, pero arranquemos por Mackenzie, que por ahí es el más renombrado. Cuéntenos qué canchas hizo Mackenzie acá en Argentina. A ver, la particularidad de Mackenzie en Argentina es que básicamente es el único club, el Jockey de San Isidro en Buenos Aires, el único club que tiene 36 hoyos diseñados por Mackenzie. Es una gran particularidad. Es interesante entender el contexto. En ese momento el mundo estaba atravesando la depresión económica, justo era la crisis del 29 con Estados Unidos, y los diseñadores necesitaban expandir fronteras y buscar otros horizontes para poder mantener un poco su estabilidad económica y laboral. En esa búsqueda fue invitado a Argentina y ahí vino y fue donde diseñó el jockey, que también es interesante entender que cuando vino y vio el terreno, que era un terreno muy plano y sin árboles, dijo es el terreno más parecido, tierra para adentro, St. Andrews, que he visto hasta ahora. Y a partir de ahí hizo el jockey. Y si uno ve las imágenes de esa época, es increíble lo plano que era realmente. Y cuando hoy lo ves y ves las lomas y ves las depresiones y ves como todo el trabajo que hizo alrededor, creo que hay un montón de potencial ahí que quizás uno no dimensiona porque por ahí ya está acostumbrado, pero entendiéndolo un poquito más y estudiándolo un poco más es súper interesante. Obviamente cuando hablamos del jockey, hablamos del Jockey Club Argentino, ubicado en San Isidro. Lo aclaro porque hay jockey en Rosario, hay jockey en Tucumán. Claro. No está de más aclararlo. No, y algo que tenía Mackenzie también, y que se nota mucho en el jockey, que él siempre decía que trataba de hacer campos que sean difíciles para el handicap más bajo y más accesibles para el handicap alto. Creo que es el gran diferencial, o si uno tuviese que definir qué es lo que hace un buen campo de golf, creo que esa es la mejor frase que lo define. Porque realmente la paradoja, creo, de la arquitectura del golf está ahí, en entender o tratar de diseñar un campo que sea desafiante para ese handicap bajo y que busca nuevos retos y busca algo que le enfrente obstáculos. Y por otro lado, que pueda ser equilibrado con el jugador de handicap medio o alto, donde le cuesta bastante más. Y si uno juega el jockey, creo que la particularidad que tiene es esa, que para las dos puntas puede ser igual de interesante, igual de atractivo, igual de desafiante. Si alguien que está escuchando no tiene tan claro quién es Alister Mackenzie, ¿qué le podemos contar? Un montón. A ver, Nico, ayúdame acá, pero una persona que primero de profesión era médico, que creció en las Islas Británicas, que se formó ahí y que en su búsqueda profesional como médico estuvo involucrado en guerras y a partir de ahí entendió un montón de conceptos que aplicó a la arquitectura de golf. Y hay algo acá que es bastante singular, que es cómo pasamos de las guerras a la arquitectura de golf, y él entendió que había un montón de conceptos que eran de camuflaje más que nada, que podían aplicarse a temas conceptuales de diseño de canchas de golf y de paisaje en sí mismo. Entonces a partir de ahí
si uno empieza a entenderlo y empieza a estudiar un poquito más, te das cuenta que hay bunkers o obstáculos que va poniendo en la cancha que tienen que ver mucho con la estrategia, que tienen con el camuflaje y que tienen también con el tiro ciego, que muchas veces se utiliza como un recurso más. Y la variedad de lugares donde hizo esto también Mackenzie, ¿no? Porque tiene canchas en la costa oeste, tiene canchas Royal Melbourne en Australia, que es impresionante. Nico, ¿conoces un poco más? Sí, creo que Augusta National obviamente es la que más famosa de todas, aunque los puristas dicen que ya casi no queda nada de él en el diseño original, pero Cypress Point, Augusta, Cypress, o sea, son 2 de las 4 mejores canchas del mundo. Royal Melbourne, como vos bien decís, sede de la Presidents un par de oportunidades. Más nombres, vos sabés bastante más que yo. Sí, pero bueno, no sé, pero... Pasatiempo, por ejemplo, sí, que es la cancha que te mencioné como la que jugaría el resto de mi vida, era su casa, su lugar. Él ahí tenía su casa a la izquierda del par 5, creo que es el 8-5 o 6. Un lugar increíble ahí en California. Hizo campos excelentes. Fue nombrado el diseñador del siglo XX. Y sus discípulos, como bien decís, o sea, su paso por la Argentina fue breve por la posguerra y por la crisis. Trabajó en la zona del Río de la Plata en los 2 campos del Jockey Club argentino y en Punta Carretas del otro lado del río. Y perdón, ¿y en Lagos de Palermo lo diseñó o no lo diseñó? No diseñó, pero sí hizo algunas reformas y dejó algunas sugerencias que aplicaron. Perfecto. Yo pensaba que sí. De hecho, jugando Latin tiene bastantes elementos. Sí, o sea, sin duda. Recordemos que el campo que nosotros conocemos como Club Lagos de Palermo, digamos, era la cancha de golf del Golf Club Argentino, que se llama Golf Club Argentino porque fue el primer club de golf fundado por argentinos. Pues los anteriores habían sido todos fundados por ingleses. En el caso de San Andrés, Hurlingham, Lomas. Y cuando Perón les expropia el terreno y les saca el club, ahí arranca todo el proyecto de Del Viso, que es donde está hoy el Golf Club Argentino. Nombraste a Dentone, que tiene canchas como La Cumbre, como Playa Grande, San Isidro Golf. Nombramos también a Luther Kunz. Hay un montón de diseñadores que creo que ahora podemos, cuando nos metamos, porque seguramente muchas de estas van a estar en el top 10 que hablemos. Pero más acá en el tiempo, por ahí de los más renombrados, por lo que es la figura, no sé si tanto por el diseño, ahí les quiero preguntar, es Jack Nicklaus. Y acá hizo varias canchas que tienen distintas categorías. Primero les pregunto, explíquenos por favor qué quiere decir la cancha Signature y no, digamos, para que entendamos todos. Y después, ¿qué me pueden decir de las canchas que tiene Nicklaus acá? El primero diseño en Argentina tiene Nordelta, Pilará en Buenos Aires, Valle del Golf en Córdoba, Chapelco y Canales de Plotier en Neuquén. Son 5 campos. A ver, ¿qué es un campo signature de Nicklaus? Es un estándar de definición de él y con diseño donde él estuvo involucrado directamente. Después hay campos que llevan su firma, que no son signature, pero que siguen siendo de Nicklaus, donde él quizás no estuvo tan involucrado en el diseño. Y lo que exigen sí es un criterio, un estándar de calidad que se tiene que prolongar el tiempo, si no, de hecho, te retiran este emblema o el signature del campo. Y les pregunto por Nicklaus porque es el mejor juego de la historia, uno de los mejores con Tiger, otra controversia, lo dejamos para otro podcast. Pero bueno, ese nivel de jugador diseñando canchas ha generado sus amantes y detractores, y por eso puntualmente les preguntaba por las canchas que hizo acá en Argentina. Nico, todo tuyo. Sí, no, acá empezamos en la parte de la charla que puede ponerse un poco más polémica. Sí. Desde mi humildad, o sea, yo no soy un fanático de los diseños de Jack Nicklaus. O sea, creo que son demasiado complicados para la gente en general. Debo haber jugado unos entre 10 y 15 campos Nicklaus alrededor del mundo. Hay una situación constante que es que uno desde el tee juega a esquivar bunkers y eso me parece bastante aburrido. Y después plantea mucho tiro de recuperación muy complicado. Entonces, termina siendo un campo demasiado exigente y para hacerle score tenés que ser muy bueno. Siempre cuento en chiste la anécdota de Capcana, cuando inaugura Punta Espada, el 8-13 es un par 3 que desde el tee del fondo creo que hay que volar 225, 230 por arriba del océano a un green que
está proyectado en diagonal con un gran nudo en el medio y cae toda al agua. O sea, básicamente un hoyo injugable. Porque cualquier persona tiene normal anemia diría, de besos, como en la canción de Arjona, ¿no? Tiene cáncer de olvido y por si fuera poco gana de morir. cualquier persona diría, bueno, no sé, la tiro allá abierta y trato de sacar approach y pad, pero es imposible porque como el nervio tira al agua, no vas a sacar approach y pad. Y bueno, fue él a principios de la década de ahí 2000-2010 cuando inauguraron el campo y se paró en el tee, le dio con un híbrido, la puso al fondo del green, agarró el putter, la metió, la bajó de 34 metros y dijo, no sé por qué dicen que el hoyo es difícil. Y creo que eso resume un poco para mí su manera de ver el golf. Así que yo personalmente no es de lo que más me gusta, o sea. En la literatura de diseño de canchas hay mucho que habla al respecto de esto, de si un buen jugador de golf es necesariamente un buen diseñador de canchas de golf. Y en esa polémica en general suelen atender a decir que no, porque como pasa con Nicklaus, y creo que es el mayor emblema de esto, es que fue tan buen jugador y hacía las cosas difíciles tan fáciles que las diseña pensando en él. Y le cuesta ponerse en el lugar de un 18 de handicap o un 25 de handicap, que en realidad, si uno se pone a pensar y mira las estadísticas del mundo, el handicap promedio en el mundo es entre 16 y 20 de handicap. Con lo cual deberían las canchas estar pensadas mucho más para ese jugador que para un Nicklaus. Con lo cual es entendible que cueste un poco más ponerse en el lugar de una persona que no está pensando en hacer verdín todos los hoyos. Y buenos jugadores que diseñan, lo tenemos a Norman acá, que hizo el desafío, que también es una cancha particular, ¿no? Sí, el desafío tiene la particularidad de que está en un terreno extremadamente inclinado. Esto es en San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes es muy lindo porque la entrada a tanto el desafío como Chapelco son barrios cerrados, o sea, country clubs, cuyas entradas están sobre la misma ruta con 300 metros de diferencia. Cuando fuimos con Max, de hecho fuimos caminando, salimos de un club, caminamos por la ruta con los palos y entramos al otro club. Pero hay una diferencia de altura muy importante. Chapelco está más bien en el llano, a la altura del nivel del río, por así decirlo, y el desafío está en la altura. Entonces incluso es muy lindo cómo se ve Chapelco desde el desafío, que hay una diferencia de altura muy importante. Es quizás, junto con Termas, de lo más moderno que hay en la Argentina, visualmente muy parecido a lo que podés ver en California. Tipo la típica situación donde por ahí el fairway llega al bunker muy prolijo, pero la cara de atrás del bunker es tipo un wild grass, un pastizal así muy amarillo, muy dorado, pero bueno, tiene mucho desnivel. O sea, como que uno juega, trepa, juega. O sea, es como que es un campo que todavía no está terminado, muy difícil para jugar caminando, casi imposible te diría. Donde, bueno, nada, ahí los carritos, los caminitos son muy importantes. Porque uno trepa y juega normalmente en bajada. Acá suele haber una polémica. Cada vez que hablamos de este tema nos trenzamos un poquito. Bueno, Tom Doak dijo que era uno de los mejores campos de Latinoamérica o uno de los mejores de Argentina, si no me equivoco. Así que, y Tom Doak sabe mucho más que yo, 1000 veces más que yo. En mi opinión, cuando esté terminada, si la terminan bien, como estaba dentro del proyecto, va a ser de los mejores proyectos modernos de Argentina. No comparado con lo anterior, pero sí modernos de Argentina. Es cierto que tiene un montón de particularidades, pero porque son propias del contexto, que es esto que contaba Nico, es la montaña en sí mismo, y es montaña realmente. Estás en la altura en serio. Con lo cual hay que adaptarse mucho más y no es que se puede pasar máquina por cualquier lado. Y el terreno condiciona mucho en ese sentido, que suele pasar en las canchas de golf, la topografía condiciona. Con lo cual en este caso pasa eso, pero creo que Norman lo que hizo para lo que tenía es realmente admirable. No, y acá me gusta hacer un comentario, así como por ahí hablaba del tema Nicklaus. En mi experiencia personal, los campos de Norman son campos divertidos. Y para mí es un requisito fundamental cuando uno diseña un campo de golf. O sea, de hecho, Mayakoba me parece espectacular. Habíamos jugado en su momento la White de Doral, que hoy no existe más. Norman trata de hacer pares 3 cortos y divertidos. Ya vamos a entrar a hablar del 8 de Playa Grande, que para mí es quizás la máxima expresión, pero me parece que es más por ahí. De hecho, el 17 de Nordelta, por ponerte un ejemplo de un campo Nicklaus, me parece un excelente hoyo, que es un hoyo en el que todo puede pasar, tenés que pensar muy bien todos los tiros, porque está todo ahí y no necesitas que mida 480 yardas para hacer un buen hoyo. Los vi ya empezando a meterse en canchas y con ganas de empezar a cada uno a dar su opinión, así que me parece que está bueno, si es que podemos, como para abrir el juego, armar el top 10 de canchas que tengan ustedes, si es que se animan.
Lo voy a dejar a Nico, que Nico tiene una forma particular de armar el top 10 que es bastante más divertida de lo normal. Lo que pasa es que obviamente haciendo tantos años haciendo esto, y nosotros ahora con Clepe empezamos a invitar a grupos de amigos hace como 1 año y medio a la terraza de nuestra oficina ahí en Saavedra a comer asado. De hecho, la semana pasada se jugó la Copa Asados. Entonces es como que nada, charla de fanáticos con mucho fernet, vino, cerveza sobre la mesa, que no sé a qué hora se termina, y obviamente siempre surgen estos temas. Entonces la gente te pregunta mucho por ahí el ranking, porque como jugamos mucho, viajamos mucho, obviamente hablábamos de 330 campos. Estábamos hablando con Clepe, yo creo que debo haber jugado 100 o cerca de 100, o sea que por lo pronto hay 220 o 230 clubes con los cuales voy a estar en deuda. Lo mejor, como que no le escapa mucho a lo que alguna vez listó Golf Digest en su ranking, pero a mí me gusta decir que, como es muy difícil poner la 1, la 2, la 3, la 4, yo creo que cada una es como la 1 en lo suyo. Claro, sí, por ahí el top 10 no decir cuál es la mejor, pero cuáles son las 10 mejores sin... Sí, yo creo, a mí me gusta siempre decir como que, por ejemplo, del tee del 1 al green del 18, el Jockey probablemente sea el mejor trazado. Creo que es un poco la Pinehurst de Argentina. O sea, un campo que desde el tee no te va a complicar, pero que todo está a partir del segundo tiro. Con greens muy complicados, donde sacar approach y putt es muy complicado. En línea con lo que decía Clepe antes, o sea, cancha fácil para el jugador de alto handicap, difícil para el jugador de bajo handicap. Alguna vez jugué con gente que tiene alto handicap y no entiende porque es difícil, digamos, casi no tiene fuera de límite, no tiene agua, no es larga, pero los jugadores buenos no le pueden bajar el score. O sea, no le pueden bajar el par, les cuesta muchísimo. Y muchas veces terminás con la misma pelota, salvo que la tires afuera en algún hoyo. Pero después ves que viene el Abierto de la República y, bueno, obviamente ahora, estos últimos años cambió un poco porque la distancia se volvió todo un tema, ¿no? Pero como que es muy desafiante desde ese lado. La Augusta de Argentina para mí es el Olivos. O sea, es un campo que estaba pensando cuando venía para la charla, creo que en el 9 y en el 6 son los únicos 2 hoyos de drive en los que ves el green desde el tee. O sea, en ningún hoyo de la cancha ves el green desde el tee, si tenés el drive en la mano. O sea, sí o sí baja, sí o sí sube, sí o sí pide fade, sí o sí pide pull. Los greens son gigantes, tienen mucha velocidad, tienen mucho movimiento. Entonces, es como que me parece que es lo más complejo, porque además como arremolina el viento, el desnivel natural del terreno. Para mí Olivos tiene siempre la cancha que requiere al mejor, o sea, premia al mejor pegador de pelota. Exactamente. Desde el tee es muy compleja. La mejor experiencia de golf de la Argentina para mí es el Buenos Aires Golf. O sea, evidentemente porque en su génesis fue pensado así, es el único club en el que uno realmente le tapan los ojos por un segundo y no sabe si está en la Argentina, en Estados Unidos o en cualquier club top de Europa. O sea, uno se baja del auto, le vienen a buscar los palos, lo llevan subterráneamente hasta el clubhouse está equipado, tiene todo, los baños son de primera, el clubhouse es de primera, o sea, las vistas, la terraza, el campo, el estado de mantenimiento, el presupuesto que manejan, o sea, es una experiencia punta a punta y... Lo hablamos hace poco, pero Nordelta creo también ahí sí, se acercó bastante. Exactamente, Nordelta está en una experiencia en un nivel muy parecido, pero creo que Buenos Aires es muy divertida. Uno de mis socios era socio del Buenos Aires y de Nordelta, y siempre decía, me paro en el Buenos Aires a hacer 62, aunque no lo logre nunca, me paro en Nordelta a tratar de no volcar en la primera curva porque vengo en par y de repente me clavo un cuádruple bogey. Sí, quizás lo que tiene Nordelta es que igual que osado pensar que podía hacer 62. Bueno, ¿viste? En aquella época jugaba muy bien mi socio. Pero el Buenos Aires tiene eso, que es cierto que vos jugás y por ahí del 1 al 6 te deja jugar y por ahí después se te va poniendo más difícil. Y Nordelta al revés, por ahí el 1 no tanto, pero del 2 al 8 es muy complicada y después te deja jugar más. Si uno ve por ahí los promedios de score cuando son los torneos, siempre en la vuelta hay más bajo par, en lo de los abiertos, en donde sea que en la ida, y creo que ahí también hace una diferencia que cambia en la experiencia, porque cuando vos ya tiraste la vuelta en el hoyo 7, no es lo mismo cuando todavía la venís peleando. Totalmente. Fuera de Buenos Aires, digamos, otras menciones así que podría ser, creo que Playa Grande es algo único.
Fui varias veces a Escocia, anduve por Irlanda, jugué en Inglaterra. Creo que lo de Playa Grande es algo espectacular. La poca superficie en la que está resuelta, lo bien que está resuelta, la velocidad de los greens, lo divertida que es en la cancha, no llega a 6.002 yardas desde el fondo. O sea, Sí. Tengo una pregunta acá, ya que vamos a ver Playa Grande, porque hago el paréntesis. A mí es mi cancha favorita, mi lugar en el mundo para jugar golf. Pero bueno, es mi opinión. Pero mucha gente te dice, si esa cancha no la tenés enfrente del puerto y el lugar donde está, no está ni en el top 25 de Argentina. te hago una pregunta. ¿La mudanza incluye viento o no viento? Viento. Yo no creo que realmente haga tanta diferencia estar sobre el mar como la diferencia que le hace el viento. No, pero sobre Porque todo no es una cancha que vos la juegues y las vistas te dejen alucinado, para mí. Para mí es impresionante lo divertida que es, lo cambiante que es con el viento, con esos greens tan rápidos, el desnivel natural del terreno. Es muy difícil hacer poco si la agarrás en condiciones normales de viento, siendo corta, teniendo hierros cortos en la mano todo el tiempo. Par 5 súper corto, o sea, nada. Parece un desafío único. Bien. Y el Clubhouse ni hablar, o sea, uno cruza del Atlántico, se va a la otra punta del mundo a ver lo que hacían fines de los 1800, principios de 1900, y es muy difícil encontrar un Clubhouse tan bueno como el de Playa Grande. Mucha gente que no juega al golf me ha pasado, cree que es como un castillo, como que, o sea, es como no entienden un poco qué hace eso ahí. Para que se entienda, ahora está desarrollada sobre 34 hectáreas, una cancha de golf hoy en día, así que conseguir una cancha desde cero, pensás en 60, 70 hectáreas. Es menos de la mitad. Y como dice Nico, lo que tiene la topografía es que está inclinada. Eso es lo más impresionante. Desde la calle de arriba a la calle de abajo hay una diferencia notable de altura. Y desarrollar 18 hoyos de golf en ese terreno y en esa superficie, la verdad que es súper meritorio lo que hizo en ese momento D'Antoni, porque hay que trabajar con lo que tenés en ese momento. Y se adaptó. Pensemos que es una cancha que tiene 100 años o casi 100 años. Sí, con lo cual más. se adaptó, no tenés la maquinaria que tenés hoy para hacer el movimiento de suelos que hoy implica una cancha de golf. Y se adaptó a lo que había y en eso desarrolló una cancha que es desafiante, es divertida, es entretenida y es muy cambiante. Entonces puede gustar más o menos, porque acá también hay un tema interesante que es muy subjetivo esto y podemos hacer todos rankings que querramos, pero podemos discutir 5 horas seguidas y cada uno tener diferentes Y percepciones. como decíamos con Clepe, vamos a quedar probablemente bien con 10 o 15 personas y nos van a odiar 4 millones de personas porque vamos a dejar muchas canchas afuera de la mención y es muy injusto, pero bueno. Pero bueno, es un hasta poco ahora, un juego, ¿no? hasta ahora venís con el Jockey Olivos, el Buenos Aires, Playa Grande, cada uno por su motivo. No, hay mucha coincidencia, me parece. Yo te voy a sumar una. Para mí, Potrerillo, como aprovechamiento del entorno natural y el paisaje, creo que es, no sé si es única en Argentina, pero casi. Y pensar que es una cancha que desarrollaron personas que no eran arquitectos, sí con asesoramiento, pero no fueron arquitectos en sí mismos. Eso es muy valorable y es distinto a todo. Y divertida para jugarla. Eso Muy- le iba a decir. muy divertida. Muy divertida. Propone un montón de tiros espectaculares en casi todos los hoyos. Y de nuevo Totalmente. parece que tiene un poco el concepto de Mackenzie de se adapta muy bien a cualquier handicap. No es, si uno la ve por ahí y entiende el terreno y dónde está implantada y demás, por ahí entiende que para un handicap alto va a ser difícil. Y no es una cancha difícil. Se adapta bien a cualquiera de los niveles. Entonces eso también me parece interesante. Y te permite hacer tiros muy distintos. Te parás en el 9, es el del Doc Lecker. Sí, Te la parás en el piedra. tee del 9 y hay gente que la tira por arriba de la piedra o el cactus y hay gente que va a jugar el tiro más conservador. Y ese que permite ese tipo de juego me parece que es, es atractivo. Si hablamos de las más lindas, a mí me gusta siempre hablar de Marayuy y de Martindale. Me parecen dos lugares que incluso hasta tienen en común un poco ese castillo de piedra que como Clubhouse. Olvidémonos de que estamos jugando al golf porque no es un tema técnico, es como te tiene que acompañar tu papá, un amigo, tu mujer, quien sea, decirte, che, yo te quiero acompañar a caminar. Es un lugar espectacular. Cualquiera de los dos me parece un lugar espectacular para caminarlo. Menciono Termas porque creo que es lo más moderno que hay hoy en la Argentina. Cuando fui a jugar a Río o cuando fui a Streamsong o cuando vas a jugar los últimos campos del mundo, los más modernos de todos, este tipo de diseño que es el mismo pasto desde el fondo del tee hasta el fondo del green y está todo plantado con el mismo pasto y está todo cortado de la misma forma, no hay rough, no hay prácticamente árboles, la defensa son terrenos nativos de arena. El Clubhouse es espectacular y
Tiene la particularidad de que el green del 18, el 9 y creo que es el 1 mide 300 yardas de ancho. O sea, comparten fairway esos 3 hoyos. Entonces es algo muy moderno que acá no lo ves tanto. Haría una mención especial para Villa Allende. Me parece que las veces que fui a jugar ahí, por ahí porque estaba condicionado por los cuadros del Pato y demás, como que uno juega en Villa Allende y dice, no me sorprende que el Pato haya ganado en Augusta si jugó acá toda su vida. Otra ¿entendés? cancha para buenos pegadores. Exactamente, pide mucho control de pelota en todas las direcciones, tiene mucho plano inclinado y eso, nada, eso es muy de Augusta también. La pelota, viste, cuando pieza abajo de la pelota, pieza arriba de la pelota, no sabes mucho dónde va a ir a parar, greens rápidos. Así que no me sorprende que el Pato se hubiera sentido cómodo en Augusta. Chapelco creo que es uno de los mejores campeonatos que tiene el país, o sea, por distancia, por mantenimiento, puede recibir cualquier gran campeonato sin ningún problema. Y siempre digo que San Andrés es probablemente la Royal Lidam Santans de la Argentina. Hay algo que me resulta muy similar, o sea, en el trazado, por cómo termina, el clubhouse, frontal atrás del green, sin una galería ahí, viste que en San Andrés está como corrida, o sea, es como si lo hubieran hecho muy a imagen y semejanza, por así decirlo. Hay un escritor que habla mucho de arquitectura de golf, que definió estos... Siempre preguntaban cómo definir un buen campo de golf y lo definió con 3 letras, que eran la letra inicial de una palabra, que era remember, o sea, recordar. Cuando vos recordás una cancha después de haberla jugado y te podés acordar cada uno de los hoyos, algo significa, y habla un poco de la experiencia, habla un poco del routing, que es básicamente la secuencia de hoyos y cómo está dispuesto sobre el terreno. Habla del everyday, que es una cancha que podrías jugar todos los días, es una cancha que no te agota, que siempre te presenta nuevos desafíos y que tiene variedad. Y habla de un tercer concepto que me parece también interesante, que es una cancha donde podrías llevar a tu perro a pasear. Y esto habla mucho de que sea fluido para poder caminarla, que sea atractivo desde lo paisajístico y que sea esa atracción desde el entorno. Me parece que es una buena forma de definir una buena cancha de golf con básicamente esos 3 conceptos muy simples, pero que da cuenta de cualquiera de estas canchas que estaba mencionando recién Nico. Muy bueno. Y bueno, haciendo este repaso que hizo Nico Clepe, vos, desde tu experiencia, ¿coincidís más o menos? ¿Agregarías alguna que no está ahí? No, coincido mucho, lo hablamos un montón, lo discutimos un montón. Siempre hay, de nuevo, es subjetivo y cada una puede gustar un poquito más una que otra, pero está dentro de eso. Sí. Ahora, y hay canchas que no están dentro del top 10 y que son esas joyitas, esas perlitas que a mí me quedaron un montón de menciones. Eso, y tenemos tiempo para preguntar y menciones especiales. Y mencionar algunas. Tiro así para si me pueden algunas que se me den a la mente y sumen otras si les parece. Cierra la ventana. Yo te voy a sumar una categoría de la que decía Nico, es canchas más divertidas para jugar en Argentina. Que para mí es Cierra la Ventana, Cierra Los Padres, Villa Gesell, y hacemos un capítulo aparte si quieres para Villa Gesell. Te iba a preguntar a Gesell también. Y La Cumbre. Para mí esas 4 canchas, como divertido, como la voy a pasar bien, no hay forma de no pasarla bien. Hacemos un repaso rápido ya que las mencionamos, Vale. porque Cierra Los Padres, otra cancha que está emplazada en un lugar increíble. Y el lugar, o sea, hay una cancha de golf, Sí. o sea, tenés acantilados, tenés Miramar, que te la quiero preguntar, tenés Playa Grande, en la zona tenés Tulsa y tenés Cierra Los Padres. Sí. El lugar donde está enclavado es una cosa increíble y juega mucho con esto del entorno. Me adapto a lo que hay. Es una cancha de Luther Kunz y que aprovechó lo que había y que tiene hoyos en todas las direcciones, cada uno tiene algo distinto y es muy entretenida. Me voy a La Cumbre de Dentone, también aprovecha mucho el tema de las sierras y aprovecha mucho también un tema que es el impacto visual, que es vos ves que el pad va a caer hacia un lado y cae hacia el otro y es increíble y podés jugar un montón de rondas, porque me ha pasado y la conozco bastante, y seguís pensando que va para un lado y cae para el otro, y eso creo que pasa mucho. Bueno, típico de Donald Ross. Exacto. Eso no pasa mucho. Ese concepto es súper interesante. Y bueno, tenés ahí, hablando de par 3 cortos, Eso. el par 3 del hoyo 12, creo es de 66 yardas, donde De Vicenzo hizo 12. Y es increíble. Y te parás ahí abajo y son 66 yardas. Y si no hay forma que no le saque por lo menos un par. Y es tremendo lo que pasa ahí, pero le pasa a muchos buenos jugadores. Y eso no lo genera cualquiera. Y esa magia que es comparable al 8 de Playa Grande es lo que pasa también con este hoyo. Bueno, y esa empieza que son canchas interesantes. Y
salgo un poquito de ahí, como divertido, pero también como joya de la arquitectura. Me parece que Villa Gesell... Eso, Gesell, yo no la conozco, pero todo lo que escuché hablar de Gesell es que es impresionante todo. Lo que se ve, lo que se juega, lo divertida que es. Brevemente, ¿me la pueden contar? Gesell es una experiencia en sí misma, primero porque no tiene un clubhouse como cualquier otro clubes que son imponentes, que ya desde que entras, como te pasa con Playa Grande, que desde que entras entendés que hay algo distinto. En Gesell llegás y es un clubhouse que es muy modesto, muy humilde, que detrás tiene una cancha de golf que es tremenda, porque tiene todo esto. Es un terreno compacto donde desarrollaron una cancha de 18 hoyos que tiene variedad, que tiene diferentes desafíos, que se presta para todos los efectos o vuelos de pelota, que tiene unos greens y unos contornos de greens que son súper desafiantes. Entonces a cualquier jugador lo pone en un lugar que lo saca de la normalidad. Y es terreno de médanos, aprovechado muy cerca de la playa, con lo cual tiene un montón de valía en sí mismo el entorno, pero sobre todo lo que hicieron con eso. Y es una mezcla de las dunas con los árboles, entonces un buen mix de todos los componentes. Sí, creo que además lo que logró muy bien Gesell, que es un desafío para muchos campos, originariamente en un campo de 9 hoyos diseñado por Kunz, mismo diseñador del Olivos del argentino, como contaba Klepe. Entonces uno puede ver esos greens abovedados, de hecho el 1, el 2, creo que es el 10, plantean muchos tiros así, y era todo un desafío poder llevarla a 18 hoyos y que no quede algo muy raro, ¿viste? Entonces, la verdad que lo lograron muy bien, porque medio como que le dividieron el trazado original en dos, y los nuevos hoyos, que son muy buenos, se pueden adaptar muy bien. Entonces hoy es como que la parte de Kunz quedó distribuida entre los primeros 9 y los segundos 9, y los hoyos que complementan el faltante, por así decirlo, son realmente hoyos muy buenos. Es impresionante la cantidad de canchas que tenemos. Podríamos estar, a ver, me parece que estaría bueno dejar para otro podcast estas joyitas que están afuera y no conocemos. A mí se me viene a la cabeza, bueno, Miramar, que recién la mencioné. Yo te iba a decir, no me puedo ir de acá sin decir Miramar, aunque sea la palabra Miramar. Exacto, para dejarlo abierto. Palihue, que tiene la parte vieja de la Cariló, cancha, que es impresionante. Cariló, digo, hay Yao Yao, si querés, que por ahí no tanto la cancha, pero antes vos hablabas de lo que es el lugar y el entorno, y sin duda está en el top. Así que por ahí podemos dejar, porque hay un montón para hablar de todo esto. ¿Querés decir algo de Miramar? No, me había quedado como un poco frustrado porque no te pude responder la pregunta original de la alegría, si recuerdo esa alegría. Y la verdad que hay dos lugares en los que sí, soy muy feliz. Es Miramar y Cariló. La primera vez que jugaste en Miramar, ¿te la acordás? Sí, me la acuerdo. Obviamente uno no entiende nada. Mucha gente que va a Miramar y vuelve diciendo que no le gustó porque no entiende dónde está yendo, ¿entendés? Y hasta que entendés dónde está... Y es más, es mucho más fácil entender Miramar cuando te vas a Irlanda y cuando te vas a Escocia que desde acá. Desde su par 5 consecutivo, que es algo que en la Argentina prácticamente no existe, y casi todas las canchas links en algún lugar de la ronda te aparece par 5 par 5. Nada, jugar sobre el mar, sobre el acantilado, una cancha que ahora está por cumplir los 100 años, un terreno que se mantuvo hasta hace pocos años casi virgen como era originalmente, el clubhouse con sus dos galerías, una mirando al mar, una mirando hacia adentro, porque no nos olvidemos que había 3 hoyos antes de que existiera la ruta ahí, así que me parece una experiencia única en la Argentina, probablemente en Latinoamérica. No sé si hay otro campo que tenga 100 años diseñado, por encima una pareja de hermanos ingleses que había jugado la Ryder para Inglaterra. O sea, es toda una historia. La mayoría de la gente va y dice, no me gustó, no hay un árbol. Es como, no, pará. Claro. Hay un montón de cosas valiosas que no estás viendo. Es entendible igual el comentario ese, ¿eh? Sí, estamos acostumbrados a un tipo de canchas donde tenemos el recurso del árbol, donde tenemos referencia todo el tiempo, y acá te aprendes de referencia. Entonces, te saca un poco de eso. Es súper genuina. Sí. Los pocos pinos que tienen son el típico pino de mar, como lo ves en Pebble, ponele. Nada, gran lugar. Cierro. Viene un extranjero, quiere jugar 2 canchas en Argentina. ¿Cuál le recomendamos? Qué difícil. Yo te diría, para mí, es Jockey, como algo más tradicional, si querés, y es Mackenzie en sí mismo. Y te diría que por ahí algo más, me iría más a la montaña y te diría o Potrerillo o Chapelco, o irme un poquito más a que se entienda un poco también el contexto y sobre todo la geografía argentina. Inclusive te diría, no por la cancha en sí misma, pero sí por el contexto Yao Yao, por lo que es el entorno.
Yo tiro los dados para ver si gana Jockey Olivos en Buenos Aires y Playa Grande. Y la última, si tienen que elegir una cancha por todo lo que nombraste algo para jugar ustedes, ni que sea la mejor ni la más linda, la que ustedes eligen para jugar el resto de su vida. Yo me quedaría con o Jockey o La Cumbre, te diría. Creo que es una cancha que podría jugar todos los días y me divertiría igual. ¿Y encontrarías el perro si sale a pasear? Sin duda. Potrerillo. Nunca lo había pensado esa pregunta, pero si no es Buenos Aires es Potrerillo. O sea, alguna de esas dos. Hermoso. ¿Algo que haya quedado guardado que quieran sacar? ¿O lo... Mucho, para seguir Otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, chicos, gracias. En serio, Cheche. muy lindo el recorrido, muy bueno cómo pasaron por todos los lugares de Argentina. Y dejamos abierto para poder hacer esto de en algunas por ahí, algunas canchas puntuales ir recorriéndolas o también estas joyitas que van quedando afuera. Dale. Gracias, sin duda. Cheche. Gracias. Clepe. Bueno, gracias a todos por estar y nos vemos en un próximo capítulo del Cuarto Verde.